Bien, mis hermanos, estamos en el estudio del libro de ¿qué? ¿El libro de qué? De los Hechos. ¿Alguien sabe en qué capítulo estamos? El 5 lo dimos el miércoles. ¿En qué capítulo vamos a repasar hoy? El versículo... ¿capítulo qué? 6. Así que les voy a invitar que abran su Biblia ahí a Hechos capítulo 6. Aleluya. Dándole gloria y honra a nuestro Padre Celestial que le ha inspirado a nuestros pastores a entregarnos este estudio, la cual estamos disfrutando hasta lo último. ¿Alguien lo está disfrutando? ¿Alguien lo está disfrutando el estudio de Hechos de la iglesia primitiva? Amén. Aleluya. Yo voy a decir amén mucho. A ver si están conmigo y no me dejan solita aquí predicando la palabra de Dios. Así que Hechos capítulo 6. Cuando lo tengan usted diga amén. Un fuerte amén. ¿Cuántos los tienen? Aleluya. Vamos a leerlo. Él es uno de los versículos más cortos del libro de los Hechos. Tiene solamente 15 versículos. Lo vamos a leer rapidito y vamos a entrar directo al estudio de este capítulo. Amén. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Perdón, no oigo toda la iglesia. ¿Hubo qué? Murmuración de los griegos contra quién? Los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, escuche bien, escudriñe bien la palabra de Dios, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, ¿a cuántos? ¿A cuántos? A 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de a quienes encarguemos de ¿qué cosa es? Porque es un trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes ¿qué? Orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba ¿qué? Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y ahora dice versículo 8, porque trataremos de dar el estudio de todo el capítulo. Y Esteban, lleno de ¿qué? Eran 2 cosas. ¿Lleno de qué? Hacía ¿qué? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban, pero no podían resistir, aleluya, a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Alguien dice amén? Entonces que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo
a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15, último versículo del capítulo dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿qué? Su rostro como el rostro de ¿qué? De un ángel. Gracias, Jehová, te damos en esta noche, porque estamos delante de tu presencia, delante de tu trono. Te hemos alabado y te hemos adorado, Señor. Hemos entregado adoración, ofrenda de adoración delante de ti, oh Jehová. Y ahora queremos escudriñar tu palabra, queremos aprender algo de tu palabra en esta noche, queremos irnos a casa con un mensaje. Señor, yo te pido que ese mensaje sea dada en esta noche por el medio del Espíritu Santo, del poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Que ese mensaje penetre en nuestros corazones en esta noche, que haga cambios en nuestros corazones en esta noche, que podamos cambiar para mejorar nuestro servicio dentro de tu casa, Señor, y poder entender nuestro propósito como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, sea la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Como estuvieron estudiando el miércoles pasado el capítulo 5, terminando ese capítulo, ¿cómo se termina el capítulo 5 de los Hechos? Amén. Y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué había acabado de pasar? Pedro y Juan habían sido encarcelados y después liberados, pero bajo la amenaza de que no podían ¿qué? Predicar más bajo el nombre de Jesucristo. No podían hablar más de Cristo. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Siguieron predicando el nombre de Jesucristo, porque hay un mandato celestial que va por encima del mandato del hombre. Hay un gobierno celestial que va por encima del gobierno del hombre. Hay una ley celestial que va por encima de las leyes de los hombres. Y tenemos que ser sabios y prudentes. ¿A qué ley nosotros le damos paso en nuestra vida? ¿A qué ley estamos nosotros obedeciendo? ¿A qué ley estamos nosotros sometiendo nuestra carne? ¿A qué ley estamos dando nosotros a dejar conocer, no tan solo en nuestras vidas, pero estamos dando a conocer que obedecemos a los testigos que nos están mirando? Porque dice la palabra de Dios que a nuestro alrededor hay ¿qué? Una nube grande de testigos. Hay gente que nos están mirando y están viendo, dice el hombre esto, pero vamos a ver qué hace el cristianito. ¿Alguien dice amén? Hay una nube de testigos que nos están mirando, los mismos que encarcelaron a Pedro y a Juan, los mismos que estaban hablando mal de ellos, los mismos que quisieron matarlos, los mismos que quisieron atarlos. Estaban viendo ahora qué iban a hacer ellos con lo que se les había mandado. Pero Pedro y Juan, llenos de la palabra de Dios, llenos de la presencia de Dios, acabando de ver a Jesucristo ascender al cielo y teniendo claro la misión de ellos aquí en la tierra, sabían a qué ley iban a obedecer, sabían a qué mandato iban a obedecer, sabían a quién le iban a hacer caso. Y en esta ocasión no iba a ser el hombre, porque la ley de hombre iba contra la ley de Dios. Y cuando uno tiene la ley de Dios escrita en su corazón, puede el hombre hablar, puede el hombre mandar, pero yo sigo a Cristo y yo obedezco la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me manda a hablar y el hombre me manda a callar, guess what? Voy a hablar dentro y fuera de tiempo. Si el hombre me quiere atar, pero el Espíritu me quiere liberar, guess what? Me voy a liberar en el nombre de Jesús. Porque hay una ley celestial que va por encima de ¿qué? De la ley del hombre. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén?
Entonces Pedro y Juan que no cesaron de predicar la palabra de Dios. Y a causa de esto, nosotros vemos el respaldo del cielo a estos hombres tomar esta determinación. Primero vemos como ellos se sintieron que gozosos de haber sido tenidos como dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Es el primer resultado cuando hay un hombre bajo persecución, cuando hay un hombre bajo opresión, cuando hay un hombre que está siendo perseguido a causa del nombre de Cristo, pero sigue en gozo, sigue en victoria, sigue en bendición, sigue predicando, sigue haciendo lo que Dios le ha mandado. Ese hombre está siendo respaldado por la autoridad del Espíritu Santo porque está obedeciendo lo que se le ha mandado. Es el primer resultado. Y el segundo resultado que vemos el respaldo de Dios es que la iglesia ¿qué? La iglesia ¿qué? Cuando se multiplicaba la iglesia es porque había un hombre haciendo lo correcto delante de Dios. Cuando había multiplicación de los creyentes y conversión de las almas es porque había uno y dos que no le hicieron caso al mandato del hombre, sino caso al mandato de los cielos, y eso es respaldo celestial. La multiplicación de los creyentes es respaldo de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Cuando la iglesia se llena, cuando la iglesia no tan solo se llena los domingos en la mañana, no, si no hay creyentes que se han sido confrontados por la palabra, que se están convirtiendo de verdad, hay lágrimas en el altar, personas que estaban en un día, en una vida eran una cosa, pero ahora quieren cambiar, trastornar todo lo que en una vida ellos creían por tal de seguir a Cristo. Hay respaldo de Dios en ese lugar. ¿Alguien dice amén? Entonces este es el panorama que nos deja el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ahora entramos en el capítulo 6, el cual es un capítulo para mí muy interesante, un capítulo que les voy a confesar delante de todos que me fue muy difícil escudriñar y poder dar esta palabra. Le doy gracias al Señor por la pastora que me encomendó y yo soy muy obediente. Muy obediente, trato de serlo, claro que sí, para recibir bendición, porque Dios prefiere la obediencia que los sacrificios. ¿Alguien dice amén? Entonces, bajo obediencia, les traigo entonces lo que habla el capítulo 6. Mira lo que les voy a decir, iglesia. Les voy a hablar pura Biblia, no les voy a hablar opinión mía, no les voy a hablar lo que pienso yo. Les voy a dar lo que dice la Escritura, les voy a dar lo que dice la palabra, les voy a dar lo que siento de parte del Espíritu, entregarles a ustedes. Si alguien tiene algún problema, no es conmigo, véanselo con el Señor, véanselo con el Espíritu Santo, porque la palabra pica, pero sana. ¿Alguien dice amén? Eso no le gustó. Si empezamos mal, pues vamos a ver cómo vamos de aquí en adelante. Así que bajo la autoridad del Espíritu Santo les voy a impartir este estudio bajo el nombre de Jesucristo de Nazaret. Les voy a empezar contando el contexto del capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Cuál era el contexto? Ya vemos esta gran gloria, esta gran victoria que se le ha sido dada a Juan y a Pedro, a la iglesia primitiva. A ellos ser encarcelados y después liberados bajo amenaza, pero siguieron alabando y glorificando el nombre de Jesucristo, y la iglesia crecía. Ahora viene lo interesante. Mientras la iglesia crece, crecen también ¿qué? ¿Quién lo dijo? Crecen también los problemas. Mientras más crezca la iglesia, más crecen los problemas. Entonces vemos un panorama ahora en el capítulo 6, donde está toda la iglesia en Jerusalén. Y ahora la iglesia de Jerusalén estaba siendo compuesta de varios trasfondos culturales. Y habían dos trasfondos culturales que se destacaban. Estaban los judíos, los hebreos que hablaban el idioma griego, y estaban los hebreos que hablaban el idioma arameo. Estaban los hebreos que habían nacido en Palestina y estaban los hebreos que habían nacido en territorios
territorios conquistados por Alejandro del Imperio griego. Los hebreos que habían nacido en Palestina tenían su cultura más restringida, eran más limitados, eran, como decimos, los judíos ortodoxos. Y entonces estaban estos otros judíos, otros hebreos, que al adoptar la cultura griega, ellos tenían una cultura más libre, conocían más de las artes, etcétera, etcétera. Entonces eran hebreos, pero eran hebreos que hablaban griego y hebreos que hablaban el arameo. Ahora, en el capítulo 6, estos hebreos se habían integrado en la iglesia en Jerusalén y estaban ahí siendo parte del movimiento, del avivamiento que estaba sucediendo en estos tiempos. Pero mientras más crecía, vuelvo y repito, la iglesia crecía en los problemas. Y estos mismos hebreos empezaron ¿a qué? A murmurar los unos contra los otros. Surgió la primera contienda dentro de la iglesia. La iglesia ya estaba padeciendo de la opresión de afuera. La iglesia ya estaba padeciendo de la persecución desde afuera. Pero esta es la primera contienda que vemos dentro de la iglesia. O sea, que hay problemas afuera y hay problemas adentro también. La iglesia siempre va a enfrentar problemas de afuera, pero siempre vamos a enfrentar también problemas de adentro. ¿Por qué? Porque aquí también en este 2026, aquí en Bethel, localizada en Miami, Florida, en los Estados Unidos, aquí hay personas también de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes costumbres, nos criaron diferente, nos enseñaron de formas diferentes, hay opiniones diferentes, hay discrepancias en lo que podemos tomar un tema bíblico y tú puedes pensar de una manera, yo puedo pensar de otra. Aquí hay opiniones diferentes, hay diferentes personalidades, hay diferentes caracteres, hay diferentes temperamentos. Y ya cuando hay dos personas unidos, no estamos hablando ahora del versículo que dice cuando hay dos o tres reunidos ahí está el Señor, no. Cuando hay dos personas unidos, está la opinión de uno, está la opinión del otro y después está la opinión de Dios. ¿Alguien dice amén? Solamente tiene que haber dos personas para que haya discrepancia. No sé si lo estoy diciendo bien. Pero solamente hace falta dos, no hace falta una multitud. Entonces, una de las cosas que me maravilla y una de las cosas que he aprendido en estos últimos años en mi caminar con el Señor es que uno de los grandes misterios que nos habla de la Biblia es que cuando dos se pusieran de acuerdo en la tierra, lo que ellos le pidiesen al Padre le será dado. ¿Por qué? Porque si hay algo difícil en la faz de la tierra es poner dos personas de acuerdo. Si hay algo difícil en la faz de toda la tierra, es poner a dos personas de acuerdo. Si no, analice tu matrimonio. En el matrimonio, ahora para los casados, en el matrimonio, para la crianza de tus hijos, ¿cuántos cabezazos no tuvieron que dar tú y tu esposa para poder ponerse de acuerdo en la crianza de tus hijos? Porque entonces el esposo quiere criar a los hijos como lo criaron a él y la esposa quiere criar a los hijos como la criaron a ella. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? En los gastos financieros, el esposo hace una cantidad y la esposa hace otra. Los dos tienen que tomar decisiones financieras en la casa. ¿Cómo nos pondremos de acuerdo? ¿Alguien dice amén? Así que para que dos se pongan de acuerdo, hace falta un solo elemento y ese es el Espíritu Santo de Dios. El único que puede poner la mente de una de acuerdo con la mente de otro. El único que puede unir a dos corazones, a dos espíritus, a dos cuerpos, a dos mentes. Para que estén de acuerdo en algo es el Espíritu Santo de Dios. No me hablen de amor, porque lo amo y voy a hacer lo que me diga y porque estamos conectados, lo que yo pienso es no, porque un día van a estar desconectados y un día van a amanecer con el moño virado y no van a estar de acuerdo para nada. Entonces el único que puede poner dos personas de acuerdo es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos une. ¿Alguien dice amén? Entonces,
a la iglesia crecer y a la iglesia multiplicarse, también se multiplicó los problemas. Habían creyentes nuevos, no eran creyentes maduros, eran creyentes nuevos mezclándose con los creyentes del principio y empezaron a murmurar el uno con el otro. Y me tocó algo muy interesante, algo que no había hecho anteriormente, y fue estudiar lo que es la murmuración. Y les voy a decir dos diferentes significados. Está el significado en el diccionario de la lengua española y está el diccionario bíblico Vines. ¿Alguien ha escuchado de ese diccionario? Silvia, tú lo has escuchado en los estudios, ¿verdad? Entonces, en el diccionario de la lengua española dice sobre la murmuración: es el acto de hablar mal de alguien en secreto o a sus espaldas, generalmente con el fin de perjudicar, criticar sus defectos o difundir rumores. La crítica a las espaldas consiste en comentar aspectos negativos o divulgar intimidades de una persona que no está presente para defenderse. Y los sinónimos se les conocen también como chisme, habladuría, cotilleo, calumnia o comadreo. Esa era nueva para mí. Y proviene del latín murmuratio, que hace referencia al murmullo o a un sonido bajo y continuo. Históricamente se relaciona con hablar entre dientes. Ahora vamos al diccionario bíblico Vines, que dice la murmuración o el murmullo en el sentido de conversaciones o debates secretos entre personas. Gente que debaten y tienen conversaciones en secreto de lo que pasa dentro de la iglesia. Después dice, para expresar descontento, queja o inconformidad. Cuando compartimos a alguien mi descontento con lo que está sucediendo en la iglesia, lo aplico de la iglesia porque estamos ahora en la iglesia y este es el contexto en que estamos estudiando. Cuando le comunico a alguien mi descontento con las decisiones del pastor. Cuando me quejo con alguien con las canciones que tocan en el grupo de alabanza. Cuando le comunico a alguien mi inconformidad de la manera que están administrando la iglesia. Y la última dice, en la versión actual, en la versión original de la palabra murmuración, se traduce como regañadientes, es decir, hacer algo de mala gana, con resentimiento o quejándose. Cuando vamos al original del capítulo 6, a la palabra murmuración, en el griego lo compara con el sonido de una abeja. Es bajito, es constante y es atormentante. ¿Alguien dice amén? La murmuración que estaba sucediendo en la iglesia en esos tiempos era bajito, constante y atormentante. Estaba atormentando no a las personas que estaban alrededor y escuchando, no, estaba atormentando la obra del Espíritu de Dios. Estaba atormentando lo que Dios estaba tratando de hacer en ese momento por medio de sus discípulos. La murmuración atormenta el Espíritu Santo. Y aquí siempre hemos predicado que el Espíritu Santo es un caballero y que Él desciende sublimemente cuando y como Él quiere. Y si es así y estamos murmurando, el Espíritu no se puede mover. Entonces la murmuración de entre el pueblo estaba atormentando la obra del Espíritu Santo en esos tiempos.
Vemos la murmuración desde un principio del Antiguo Testamento. Vemos como el diablo murmuraba con Eva. No a espaldas de Dios, porque Dios todo lo ve y todo lo conoce. Pero sí hablaba bajito con Eva. Y hablaba medias verdades con ella, mezclándolas con medias mentiras. Mal de Dios. Él no quiere que tú seas como Él. Y murmuró con Eva hasta el punto de hacerla caer. Vemos como el pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Murmuró contra Dios. Murmuró contra el liderazgo. Murmuraron contra los espías. La rebelión de Coré. En Salmos 106, 24, 25 dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Es imposible escuchar la voz de Dios cuando lo único que escuchamos es bzzz. Si el Espíritu de Dios quiere susurrarte algo en el oído, no va a hablar más alto que el bzzz. Hay que eliminar el bzzz para poder escuchar el susurro del Espíritu de Dios. Si se lo va a dar a Él, dáselo fuerte. Aleluya. Vemos la murmuración en el Antiguo Testamento, pero también ahora en el Nuevo. No ahora en la iglesia creciente, en la iglesia de los hechos, sino que también lo vemos que murmuraron contra Jesús los fariseos y los judíos. Si murmuraron de Cristo, ¿qué podemos esperar de nosotros? Amén. Fue tanta la murmuración, tanto el tormento que estaban causando estos hebreos, que llegó a la atención de los apóstoles. Y los apóstoles ya estaban cargados con el peso de la predicación de la palabra, el cual ocupaba todo su tiempo y todo su esfuerzo. Acuérdense una cosa: los apóstoles se habían dedicado a la predicación de la palabra de Dios simple y llanamente. No hacían más nada. Y con hacer simplemente eso, vivían en las cárceles, vivían perseguidos, vivían bajo opresión, simplemente por predicar la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles tuvieron que detener la obra que estaban haciendo para Dios, para poder atender a la murmuración del pueblo. ¿Qué impedimento más grande? ¿Qué piedra de tropiezo más grande? ¿Qué maldición más grande es ser instrumento de piedra de tropiezo para los obreros de Dios? Jehová nos libre. ¿Alguien dice amén? Así que dice el versículo 2 del capítulo 6, de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. La autoridad plantada por Dios tiene que determinar la solución al problema. La autoridad plantada por Dios determina la solución del problema. No es la hermanita que llegó ayer. No eran los judíos que se acababan de convertir. Los que tienen que buscar soluciones a los problemas eclesiásticos son las autoridades que Dios ha plantado sobre esa iglesia. ¿Alguien dice amén? Lo primero que hicieron los apóstoles cuando se enteraron que hubo una murmuración en la iglesia fue llamar a una reunión. Versículo 2. Llamaron a una reunión. Porque tú sabes cómo eliminamos la murmuración: confrontando a los murmuradores. ¿Sabe cómo se acaban los problemas? Confrontando a los problemáticos. Aleluya. Entonces, lo segundo que hicieron los apóstoles, usted puede ir conmigo ahí, versículo 2. Hablando ellos dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Está interesante esas palabras.
A cualquiera se le levantan las cejas y dice, ¿qué fue lo que dijeron? Llegaremos ahí. Al surgir el caos dentro de la iglesia, nació el orden eclesiástico. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Dios no se mueve donde hay contienda, Dios no se mueve donde hay desorden, Dios no se mueve donde hay conflictos, donde hay malentendidos. No, Dios no está ahí, porque Dios es un Dios de paz. Así que el orden eclesiástico, y aquí entramos a la profundidad de este capítulo, el orden eclesiástico no fue invento humano. El orden eclesiástico no fue instituido por la Asamblea de Dios, que es la que yo me conozco, o por los hermanos en Cristo, o por los bautistas o los pentecostales. No, el orden eclesiástico fue una estrategia celestial para poder mantener el orden dentro de la iglesia y para poder llevar a cabo el llamado por el cual Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Perdí a alguien. ¿Alguien se durmió? El orden eclesiástico es una estrategia celestial. Ahora, ¿cómo podemos ponerle orden a este caos que se estaba levantando en medio de la iglesia primitiva? Lo primero que sucedió es que hicieron una reunión con toda la iglesia. Como hemos dicho, para poder eliminar los problemas tenemos que confrontar a los problemáticos y con testigos. Toda la iglesia estaba ahí. Toda la iglesia estaba ahí. ¿Alguien dice amén? Los apóstoles dijeron, ven, ¿qué está pasando? Murmuración, reunión de iglesia, reunión de todos los miembros. Vamos, siéntense ahí. ¿Qué está pasando aquí? Primero que hizo los apóstoles, reunir a toda la iglesia, confrontar a los que estaban murmurando. Segundo, lo que hicieron los apóstoles es aclarar los ministerios. Aclarar los ministerios. Se aclaró la distinción entre el ministerio de la palabra y el ministerio de servicio. ¿Alguien dice amén? Cuando los apóstoles hubieran aclarado los dos tipos de ministerios que iban a comenzar a ponerse en práctica dentro de la iglesia, versículos 3 y 4, dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Yo le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. O sea, los hombres que iban a ayudar a los apóstoles a poner orden dentro de la iglesia tenían que tener integridad, poder y capacidad. Y a estos hombres se le llamaron diáconos. Diáconos. Los diáconos de esta iglesia ahora con los oídos atentos a la palabra de Dios. Pero diácono es todo aquel también que sirve dentro de la iglesia. ¿Alguien dice amén? Aquí hay gente que sirven dentro de la iglesia. Pero estos 7 que fueron nombrados eran los diáconos, los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Y se le había puesto como requisito 3 cualidades: integridad, poder y capacidad. Primera de Timoteo capítulo 3, 8 al 13. Sé que los diáconos se lo saben porque habla directamente a los deberes y los requisitos de un diácono dentro de la iglesia. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, de la misma manera, porque anterior a esto, porque los diáconos piensan que se le exige mucho, no, más se le está exigiendo al obispo y al pastor de la iglesia. Así que antes del versículo 8 le están dando una lista de lo que se le exige al líder, al principal de la iglesia. Después de hablarle a él, a la cabeza, ahora le habla a los diáconos y le dice, de la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben de emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Diezmos y ofrenda.
tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, no con el hombre, no comprometidos con el pastor, no comprometidos con mi hermanito lindo que me dijo que fuera del ministerio, no comprometido con fulano, no, comprometido con el ministerio, con el misterio de la fe que ahora ha sido revelada y vivir con la conciencia limpia. Que cuando acuesten sus cabezas sobre la almohada puedan descansar en paz. Conciencia limpia. Versículo 10 dice que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Esto fue lo que hizo la iglesia primitiva. Los apóstoles no fueron a buscar los diáconos. La misma iglesia hizo una prueba de ver quién era apto, de quién era el que llenaba los requisitos puestos por los apóstoles. Y sigue diciendo, y si pasan el examen, tienen que pasar por un examen. En la Reina Valera dices, y si son irreprensibles, sigue diciendo, entonces que sirvan como diáconos. Pero los diáconos no se quedan afuera. Dice, de la misma manera sus esposas, eso es para todo el mundo. Cuando hay uno en la familia en ministerio, toda la familia está en el ministerio. Lo vuelvo y lo repito. Cuando hay uno en la familia en el ministerio, toda la familia está en el ministerio. Si la cabeza de la familia pertenece en un ministerio, toda la familia tiene que apoyar ese ministerio. Si la cabeza de la familia está bajo el ministerio de servicio y lo llaman un sábado para que sirva en una actividad dentro de la iglesia, la familia tiene que estar de acuerdo, la familia tiene que estar apoyando, la familia tiene que decir qué podemos hacer para hacer más fácil tu trabajo, qué puedo hacer para ayudarte a ti, porque cuando el hombre está involucrado en las cosas del Señor, la familia entera tiene que estar involucrada en las cosas del Señor. No es dejar el hombre solo sirviendo a Cristo y la mujer con los hijos en el mall comprando cosas. No es que la mujer venga a alabar a Cristo en el altar y los hijos estén en fiesta con otra gente. No, cuando uno en la familia está sirviendo a Cristo, toda la familia tiene que estar sirviendo a Cristo. Ahí es donde está la bendición de Jehová, porque él dice el versículo, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. No, yo solamente serviré a Jehová. No, si yo sirvo a Cristo, mi casa tiene que estar siguiéndome en los pasos hacia el camino verdadero y recto delante del Señor. Si yo me estoy despertando por la madrugada para poder servir a Cristo, mi familia tiene que estar al par mío, al par mío. Si yo estoy leyendo palabra en la noche y teniendo tiempo de oración, mis hijos tienen que estar arrodillados ahí al lado mío, aprendiendo cómo buscar la palabra, cómo orar y cómo interceder. Si yo estoy alabando a Cristo en el altar, mis hijos tienen que estar sentados en esos bancos con las manos para arriba, parados, sabiendo que tienen que alabar a Dios. Si yo estoy predicando palabra, los hijos míos tienen que estar sentados ahí escuchándome a mí predicar. Si yo estoy afuera evangelizando, mis hijos y mi casa tienen que estar haciendo lo mismo par mío. Si yo estoy distribuyendo los alimentos a los necesitados, los hijos míos están preparando las bolsas atrás de mí. Bajaron los amenes. Versículo 11 dice, de la misma manera sus esposas deben de ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe ser fiel a su esposa y dirigir, en la Reina Valera 1960 dice, gobernar bien a sus hijos, a los demás de su casa. Porque como pensamos nosotros mandar, hacer y deshacer dentro de la iglesia, y en la casa se hacen lo que les da la gana y no toman y no nos respetan cuando nosotros hablamos. Los que hagan bien su trabajo como diáconos, dice el versículo 13 de 1 Timoteo capítulo 3, serán recompensados. Hay dos recompensas para los que hacen bien su trabajo como diáconos. Diáconos, esto es para ustedes. Hay dos recompensas para ustedes si hacen bien el trabajo. El primero es que lo van a respetar. Dice, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados
con el respeto de los demás. Segunda recompensa, y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora la aclaración de los dos ministerios que comienzan a tomar lugar en la iglesia primitiva fue dada por los apóstoles. Y dice en el versículo 3, a ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Ya los requisitos para un buen diácono, los requisitos para los diáconos que estaban buscando los apóstoles ya se había dado. Ya la iglesia empezó su bosquejo, la iglesia empezó a poner a gentes bajo prueba a base de esos requisitos que se les fue dado. Y luego dicen los apóstoles. Ahora que estos hombres han sido buscados, estos diáconos han sido establecidos, ahora nosotros podemos seguir con nuestra labor y nuestro deber. Ahora esto es con nuestros pastores. No con ellos, pero tiene que ver con ellos. A veces pensamos que un buen pastor de iglesia tiene que estar involucrado en todos los ministerios, en la casa de todo el mundo, visitando a todos los enfermos, visitando a todos los pobres, alimentando a todos los necesitados, saliendo a evangelizar, cuidando de los niños, cuidando el grupo de alabanza, cuidando de todos los ministerios arriba, de todos los asuntos ministeriales y demás y demás. Y se nos olvida que el primer llamado del pastor de este lugar es la búsqueda de la presencia de Dios y la preparación de la palabra de Dios, porque cuando Él llegue a la patria celestial, lo que Él va a tener que dar cuenta, él y la pastora que lo acompañan en este ministerio, es cada palabra dicha delante de este púlpito, lo que se le enseñó y lo que se le adoctrinó a la iglesia. No sé si me entendieron. La responsabilidad de la cabeza de este lugar es predicar la palabra de Dios y orar. Predicar y orar. Predicar y orar. Cuando usted se acuesta, Él está orando. Cuando usted está sentado, Él está predicando. Frigual que la pastora. A veces ponemos a la pastora a cocinar para los eventos grandes. Ponemos a la pastora a decorar a los eventos de todas las mujeres. Ponemos a la pastora al frente de todo que es recogedera y decoración de la iglesia y pastora para aquí y pastora para allá. Ponemos a pastora a hacer cosas con nosotros y mira, necesito que vengas a mi casa para que me ayudes con esto y pastor, mira, necesito que me ayude y que visites a fulano, pastor, y se nos olvida que le estamos robando del tiempo de la oración y de la búsqueda de la palabra de Dios, como estaba haciendo la iglesia primitiva con sus asuntos y sus contiendas, robando el tiempo de los apóstoles para predicar y orar. La responsabilidad mayor que tienen los pastores, no tan solo de nuestra iglesia, sino todos los pastores de todas las iglesias de alrededor del mundo, es la búsqueda de la presencia del Señor. Ellos tienen que estar santificados para poder tomar el altar. Ellos tienen que estar separados para poder hablar palabra viva. Ellos tienen que estar separados y no meterse en contienda ni discusiones para poder hablar una palabra que sea parcial, una palabra que no se divida, una palabra que no le convenga a uno y a otro. No, ellos tienen que estar rectos delante del Señor. Y para poder estar rectos delante del Señor, ellos tienen que vivir en el monte. Aleluya. Tiene que haber un Moisés en el monte y un Josué en el terreno batallando. Los pastores no pueden hacer las dos cosas. Tenemos que entender que nuestros pastores tienen una responsabilidad grande. Es un peso, es una carga, es algo que les quita el sueño, es algo que los puede meter en la cárcel, que van a ser perseguidos más de lo que usted se imagina. A lo mejor no lo meten en la cárcel literal como vemos a Pedro y a Juan, pero le meten en la cárcel de las emociones, la cárcel de los pensamientos, la cárcel del carácter, la cárcel del temperamento, la cárcel de la familia, la cárcel, etcétera, el nombre que usted quiera ponerle. Ellos enfrentan oposiciones más que nosotros. Ellos
enfrentan tentaciones más que nosotros. Ellos enfrentan oposición más que nosotros. ¿Por qué? Porque si ellos son derrotados, la iglesia es derrotada. Tenemos que entender y darle tiempo a que ellos se preparen, a que ellos se santifiquen, a que ellos estén de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios, para que entonces podamos nosotros estar de acuerdo con Él, porque a Dios le ha placido llamarlos a ellos para santificar este lugar. A Dios le ha placido llamarlos a ellos para darnos palabra. A Dios le ha placido a darlos a ellos el maná que nos hace falta a nosotros al diario. A Dios le ha placido ser así, y nosotros como iglesia tenemos que entender que ellos necesitan estar en el monte, y nosotros seremos el Josué luchando contra el enemigo aquí en el terreno abajo. Mientras siempre nuestros pastores tengan las manos en alto, nosotros tendremos victoria, pero tenemos que procurar que sus manos estén en alto para obtener victoria. Si ocupamos sus manos en otras cosas y en otras tareas, seremos una iglesia derrotada. Pero si somos una iglesia apercibida, si somos una iglesia sabia, si somos una iglesia prudente, si somos una iglesia alineada con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, entenderemos que los Moisés se tienen que estar en el monte y los Josué tenemos que estar en el terreno enfangándonos y ensuciándonos ahí en la batalla, derribando al gigante, derribando al enemigo. Pero eso solamente pasa cuando hay un Moisés con las manos levantadas. Pastora, dice amén. Aleluya. Los apóstoles lo hicieron claro. Y el punto, estoy muy segura, y la pastora no me va a dejar mentir, el punto de este estudio es que nosotros volvamos a las sendas antiguas y entendamos cómo fue que funcionó la iglesia primitiva, para volver a retomar esas costumbres y volver a ver ese avivamiento que hubo en el tiempo del Pentecostés. Cuando nosotros volvamos para atrás, cuando hagamos como se dice, creo que es el libro de Jeremías, nos detengamos en el camino y preguntemos por las sendas antiguas y nos volvamos a como lo hicieron la iglesia primitiva, entonces veremos avivamiento, entonces veremos gloria, entonces veremos la iglesia expandirse, entonces veremos las almas convertirse a Dios. Pero tenemos que detenernos en el camino y buscar las sendas antiguas, la cual ha sido el mover del corazón de nuestros pastores a darnos estos estudios. Porque el estudio de la iglesia primitiva, el estudio de la iglesia de los hechos, es para que nosotros, la iglesia del siglo XXI, nos detengamos en el camino, busquemos la senda antigua y veamos cómo fue que la iglesia del libro de los hechos controlaba la murmuración. Cómo es que la iglesia de los libros de los hechos, el libro de los hechos, apoyaban a los pastores. Cómo es que la iglesia del libro de los hechos atendía a los necesitados. Eso es volver a las sendas antiguas. Eso es detenerlo en el camino. Eso es volver a alinearnos con la voluntad de Dios. Aleluya. Los diáconos fueron la solución al problema. Los diáconos fueron instituidos para aliviar un poco el peso y la carga ministerial de los apóstoles. Nosotros como servidores estamos para hacer solución, no problema. Nosotros como servidores, los líderes de esta iglesia, todo el que participa en algún ministerio, estamos para hacer solución, no problema. Estamos para apagar el fuego, no echarle candela. Los diáconos se levantaron en medio de una crisis, en medio de un caos, para hacer solución, para eliminar con la murmuración que se había levantado en la iglesia en ese momento. Ellos no eran de los murmuradores, no. Ellos no eran de los que murmuraban. Ellos no eran los que hacían las cosas regañadientes. Ellos no eran de los que se quejaban. Ellos no eran los que hablaban del espalda de los apóstoles. Ellos no eran de los que compartían su descontentamiento, como se diga, con los demás. Ellos no compartían sus opiniones personales con otra gente. ¿Sabes por qué?
Porque con los requisitos que los apóstoles le pusieron a la iglesia a buscar, tenían que ser hombres de testimonio, hombres de integridad, hombres llenos de poder y de sabiduría. Y un hombre lleno de poder, de integridad y de sabiduría no murmura. Un hombre lleno de santidad, de poder, de integridad, no comparte sus opiniones personales con otra persona. Un hombre lleno de poder de Dios, de sabiduría, del Espíritu Santo, de integridad, cuando algo le parece mal, no anda compartiéndoselo a más nadie. Los diáconos que estaban en ese lugar, que fueron instituidos, no hicieron eso. No podían hacerlo. Porque los diáconos que fueron instituidos en ese momento tenían que cerrarle la boca a los murmuradores. Como un murmurador puede cerrarle la boca a otro murmurador. Como un chismoso va a poder entonces darle la cara a otro chismoso. Como uno soberbio puede enfrentar a otro soberbio dentro de la iglesia. Como un líder dentro de la iglesia, un diácono, un servidor dentro de la iglesia que tiene problemas de carácter, va a llamarle la atención a alguien que dejó que su carácter y temperamento tomara lugar. No se puede. No hay testimonio. No hay testimonio que respalde. Puedes conocerte la Biblia entera, que si no tienes testimonio no sirve tu conocimiento. Si te sabes el Salmo 23 de arriba abajo, perfecto, gloria a Dios. ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está el fruto del Espíritu de Dios dentro de ti? Así que los diáconos que se instituyeron en ese momento de crisis dentro de la iglesia, porque la palabra de Dios se había dejado de predicar un momento para poder atender a esta situación, tenían que ser hombres de testimonio, hombres de integridad, hombres fieles, con la cual los apóstoles podían descansar confiadamente de que la iglesia estaba siendo atendida mientras ellos salían a predicar. Eso no es algo fácil. Dejar la grey de Dios en manos de otra gente en lo que yo voy haciendo mi otra tarea. Si no confiara del testimonio del poder que está sobre esa persona, no pudiera yo hacer mi trabajo. Estuviera yo preocupada de lo que está pasando en la iglesia. Por fin atendieron a las viudas, que dice que estaban mal atendidas. Por fin pudieron callar a los murmuradores. Mira, mándale un mensaje por WhatsApp. Pregúntale si los murmuradores siguieron murmurando. No es así, mi hermano. Tenía que ser hombres designados del mismo cielo, hombres tan correctos delante de la presencia del Señor, que los apóstoles pudieran seguir predicando el Evangelio de Dios confiados de que la casa de Dios estaba siendo bien atendidas. ¿Alguien dice amén? Versículo 5, pastora, vas a tener que seguir la segunda parte. Versículo 5 dice, y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quienes anteriormente se había convertido a la fe judía. Hay dos cositas que vemos en este versículo, ya yo voy terminando. Primero, que resaltan a Esteban. Esteban es diferente que los demás. A Esteban tuvieron que ponerle apellido. Tuvieron que decirle Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Eso va a ser para el próximo estudio. Y segundo es que si usted hace un estudio exegético de este capítulo, se va a dar cuenta que cada uno de esos nombres, de cada uno de esos hombres, eran hombres griegos. Usaron a los mismos griegos, hombres fieles, hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, pero griegos, para callarle la boca a los griegos. Porque a veces nosotros nos categorizamos, Greti, ¿está bien dicho? Caracterizamos, bueno, nos ponemos una categoría, quise decir. Vamos a decir los cubanos. Yo soy cubano porque mis padres son cubanos, pero yo nací aquí, nací en Hialeah Hospital. Entonces, mis padres son cubanos, me enseñaron a ser buen cubana.
Entonces a veces decimos, no, los cubanos no pueden, van por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que lo haya escuchado, pero para darles un ejemplo. Los cubanos no pueden dirigir una iglesia porque hablan con mucha chusmería. Esa era lo que estaban murmurando en esos tiempos, vamos a decir, esa es la murmuración. Entonces dijeron así, vamos a buscar a 7 cubanos que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean hombres rectos delante del Señor, que han dejado sus costumbres, que han dejado su parentela, que han dejado la manera que crecieron, que han dejado la manera que le enseñaron, para que les muestre a los otros cubanos que sí se puede servir a Cristo con un corazón recto, para que les muestre a los otros cubanos que se puede dejar toda chusmería, toda costumbre, por tal de vivir una vida santa que le agrade a Dios, para demostrarle a los otros cubanos que sí se puede parar en el altar, hablar una palabra santa, para hablar una palabra recta, para dar un testimonio limpio, para que la gente respete en la autoridad del Espíritu Santo que está sobre una cubana, para demostrarle a los otros que con Cristo somos nuevas criaturas, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo, aleluya. Estrategias celestiales, mis hermanos. Como mismo el diablo tiene sus estrategias diabólicas, Dios tiene sus estrategias celestiales. Estrategias que exhortan, estrategias que edifican, estrategias que nos dicen, wow, Dios está acabado. Son estrategias celestiales llenas de sabiduría. Gloria a mi Padre por su grande sabiduría. Porque por esa sabiduría nosotros fuimos salvos. Por esa sabiduría tan grande. Sabiduría sí por gracia, sí por amor, sí por misericordia. Pero fue por su sabia mente, su mente sabia. Esa mente que todo lo conoce, que todo lo sabe. Esa mente la cual puso a Cristo en el madero. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba creando cuando nos formó. Y sabía que el único que iba a podernos darnos redención era su Hijo. Su sabiduría. Gracias yo le doy a Él por su gran sabiduría. Por esas estrategias que nos mantienen a nosotros en orden. Por esas estrategias celestiales que nos llaman la atención, pero sentimos su amor. Por esas estrategias celestiales que no se le puede ocurrir a ningún humano. Vienen solamente del cielo. Estrategia celestial. Esteban, Felipe y los demás eran hombres griegos que tenían testimonio suficiente para callarle la boca a los griegos que estaban murmurando. Estrategia celestial. Estos 7 hombres, número perfecto de Dios, fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Estos hombres estos diáconos fueron encomendados a Dios por medio de la oración de la iglesia. Cuando se instituya alguien en el liderazgo de la iglesia tiene que orar por esa persona. Hay que encomendar esa persona en las manos del Señor, porque ahora hay un blanco en la espalda de esa persona de parte del enemigo, y esa persona tiene que ser encomendada en las manos del Señor para que cumpla con el llamado que les ha sido encomendado. Amén. Y una vez, y ahora sí termino, y una vez que la unidad y el orden fue restaurada dentro de la iglesia, entonces la obra del Señor siguió extendiéndose, convirtiendo aún a los más duros de corazón. Versículo 7 dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. En la Reina Valera dice, obedecieron la fe. Así que mis hermanos, en esta primera mitad del capítulo 6 de los Hechos aprendimos primero que el orden eclesiástico nació en medio de un conflicto como una solución. El orden eclesiástico no es para limitar a nadie.
El orden eclesiástico no es para tener una pila de soldaditos aquí, ¿cómo es? Soldado, presente, capitán, que estén aquí a la orden del pastor, no. El orden eclesiástico fue instituido por la gracia de Dios, la sabiduría celestial de Él. Y el orden viene no del hombre, sino de Dios. Como líderes, como siervos, como diáconos, no estamos para crear conflictos, estamos para solucionarlos. ¿Alguien dice amén? Y lo otro que aprendemos es que el diácono fue puesto por Dios para sostener la obra de Dios, administrando con sabiduría los bienes de la iglesia, sirviendo la mesa con el fruto del Espíritu. 3 cualidades que hay para un buen diácono es la piedad, integridad, poder y palabra, la capacidad. No es solamente tener uno, amado diácono, amado servidor de la iglesia. No es tener uno de los 3, sino es tener los 3, las 3 características para poder ser un diácono conforme al llamado de Dios. Los 2 ministerios que hay ahora establecidos en la iglesia primitiva es el ministerio de la palabra y el ministerio del servicio. El ministerio de la palabra es de los que predican, de los que evangelizan, de los que enseñan, pero el ministerio del servicio son todos los demás que estamos dentro de la iglesia, todos los demás que servimos. Los que estamos los levitas que adoran a Dios están sirviendo. Los diáconos que están parados están sirviendo. Los maestros de escuela dominical están sirviendo. La gente que está intercediendo están sirviendo. La gente que están cuidando del tiempo están sirviendo. Todos aquí tenemos un ministerio a cumplir para la gloria de su santo nombre. Y les dejo con 1 Corintios capítulo 12, 27 al 31. No es que haya un ministerio mayor que el otro, como dice la pastora y bien dicho, no somos competencia, sino que somos ¿qué? ¿Somos qué? Somos complemento. 1 Corintios capítulo 12 dice: todos ustedes, esta es la Nueva Traducción Viviente, todos ustedes en conjunto con el cuerpo de Cristo, a cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Nueva Traducción Viviente dice: en primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso, y esta es una pregunta, somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidas? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidas? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Ahí es cuando el apóstol Pablo entra en 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor. Que todo sea hecho por amor, primeramente a Dios y después a nuestros hermanos. No lo estamos haciendo por sueldo, porque no nos pagan. No lo estamos haciendo por reconocimiento. No lo estamos haciendo para que nos aplauden, no lo estamos haciendo para que nos lo vean, no lo estamos haciendo para ni tan siquiera reconocimiento en el cielo. Que todo lo que hagamos en la iglesia, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para Dios en amor puro, genuino. Que si el pastor me manda a hacer algo, lo haga con amor, no regañadiente, no murmurando. Lo que el pastor me manda a hacer, lo que el líder me manda a hacer, lo que se ha dicho en esta casa, hacerlo con amor. Primero para Dios y después para mi iglesia querida, amada, la iglesia Betel. Inclinen sus rostros, vamos a orar y así despedimos
Gracias, Señor, te damos en esta noche, te damos gloria, te damos honra, te damos majestad, te damos poderío, te damos adoración, alabanza. Toda la sabiduría te pertenece a ti, mi Cristo. Te damos gloria, Señor, por esta oportunidad y honra tan grande de poder conocer y aprender de tu palabra, de poder hacer exégesis de lo que está escrito en tu palabra. Gracias, Señor, porque cada duda que haya surgido en nuestros corazones, la respuesta está en tu palabra, Dios. Te doy gracias, Señor, por los que sirven en esta iglesia. Te doy gracias porque hay servidores en esta iglesia que lo hacen con corazón puro. Hay servidores en esta iglesia entendidos en su llamado. Hay servidores en esta iglesia que tienen esas tres características, la cual pidieron los apóstoles en la iglesia primitiva. Tienen piedad, tienen integridad, tienen palabra, tienen capacidad y tienen poder de parte del Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Señor, por los predicadores de este lugar, porque han entendido también su responsabilidad y el peso que les ha sido impuesto. Gracias yo te doy, Señor, porque esta es una iglesia entendida en los tiempos, porque hay hermanos que entienden cuáles son sus roles, qué parte del cuerpo son ellos, y que el ojo no puede ver si no está de acuerdo con la mano, y la mano no puede obrar si no está de acuerdo con el ojo, y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Yo te doy gloria, oh Señor, porque aquí estamos entendiendo aún, pero entendiendo que hemos sido hechos para servir tu santo nombre, glorificar tu santo nombre, exhortar a nuestros hermanos por medio del nombre de Jesucristo, por medio del amor, la cual tú nos demostraste al caminar en la faz de la tierra, Señor. Solamente yo te pido, oh Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que podamos poner en práctica lo bueno que hizo la iglesia primitiva, Señor, que no seamos parte del conflicto, sino que seamos parte de la solución, que seamos de los que levantamos las manos a nuestros pastores y no las llenamos de tareas y no importantes. Te pido, Señor, que nos dé gracia, te pido que nos dé sabiduría, te pido que aumentes el amor en medio de tu iglesia para poder cumplir con el llamado, para volvernos a enfocar en lo principal, la cual es la predicación de tu palabra y el alcance de las almas perdidas. Señor, en el nombre de Jesús te entrego este tiempo, Señor. Despedimos este momento delante de tu trono, delante de tu presencia. Cuida a mis hermanos, sé con ellos, sé con su familia, Señor Jesús, que mediten en la palabra y que mañana cuando despertemos podamos recordarnos de cada letra escrita en tu palabra y podamos ponerla en práctica. Pesa nuestros corazones, pesa nuestras intenciones, escudriña nuestros corazones, Señor, y que encuentres en nosotros un siervo fiel, un buen siervo fiel, que aunque en lo poco hayamos sido fiel, en lo mucho tú nos pondrás un día en la patria celestial, donde en vez de una corona que nos espera es tu patria celestial, es nuestra corona. En vez de una cruz, una corona, lo que nos espera en la eternidad, Señor. Te damos gloria y honra. La gloria sea al Padre, la gloria sea al Hijo y la gloria sea al Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga, iglesia.